Valeria estaba regresando a casa después de un largo periodo fuera, ya que había estado estudiando en uno de los países de Europa Occidental. Se había dedicado intensamente a sus estudios, buscando seguir los pasos de su padre en el mundo de los negocios. Acomodada en la clase ejecutiva, se recostó y se sumergió en sus recuerdos. Las imágenes de la universidad, los amigos y los profesores que la habían influenciado pasaban por su mente como una película. Volver a Nueva York no era agradable para Valeria, a pesar de ser su lugar de nacimiento y donde creció. Las calles, los edificios y el ajetreo de la ciudad ya no le causaban la misma impresión que antes. La necesidad urgente de regresar surgió debido a la muerte de su padre, Miguel Nelson, a causa de un infarto. La noticia la golpeó como un rayo, dejándola aturdida y desorientada en medio de su rutina en el extranjero. Miguel, un exitoso banquero, era reconocido por sus notables habilidades. No solo tenía un agudo ojo para los negocios, sino también una capacidad excepcional para anticipar tendencias futuras. Acumuló una fortuna comprando y vendiendo tecnología informática, figurando entre los más ricos de la ciudad. Su visión y determinación lo convirtieron en una leyenda en el sector financiero. Fue solo más tarde que reunió suficiente capital para abrir su propio banco, un sueño que Miguel acariciaba desde los primeros días de su carrera. El banco, bajo su liderazgo, floreció y se convirtió en uno de los más respetados del país. En sus primeros años, Miguel era un ingeniero común, pero se dio cuenta de que su verdadero talento estaba en los negocios y en todo lo que implicaban. No pasó mucho tiempo antes de destacarse, dejando su huella en cada proyecto en el que se involucraba. Gracias a su padre, Valeria tuvo una infancia cómoda, llena de recuerdos felices y momentos especiales. Recordaba los viajes, las fiestas de cumpleaños y las enseñanzas que Miguel le brindaba. La esposa de Miguel falleció durante el parto, dejándolo con la responsabilidad de criar a su hija por sí mismo. A pesar del dolor y la pérdida, demostró ser un padre ejemplar, dedicándose por completo al bienestar y la educación de Valeria. Afortunadamente, Valeria creció como una niña inteligente y obediente, que no causaba muchos problemas a su padre. Sus ojos siempre brillaban de orgullo cuando hablaba de sus logros, ya fueran en la escuela o en sus actividades extracurriculares. Cuando creció y terminó la escuela secundaria, Miguel insistió en que Valeria continuara su educación en el extranjero, no solo para mejorar sus conocimientos académicos, sino también para que adquiriera una visión global de los negocios. Con esa visión de futuro, el banquero deseaba expandir su área de influencia y abrir nuevas sucursales de su banco en mercados internacionales. Él comprendía que el mundo de los negocios se estaba volviendo cada vez más globalizado y quería que su hija estuviera preparada para enfrentar estos nuevos desafíos. En los sueños de Miguel, Valeria no solo era la heredera de su imperio, sino también la esposa de un empresario destacado, político o diplomático, ampliando así las conexiones e influencia de su familia. Sin embargo, la realidad resultó ser diferente. Las circunstancias exigieron que Valeria regresara para el funeral de su padre, un evento sombrío que la esperaba y que pondría a prueba su fuerza y determinación. Mientras tanto, la mayoría de los antiguos colegas de Miguel, escépticos sobre la capacidad de Valeria, no tenían grandes expectativas para su hija y planeaban adquirir las acciones del banco por un valor insignificante. En los pasillos, se escuchaban comentarios mordaces que reflejaban un ambiente de desconfianza y codicia. Después de todo, en los negocios, los sentimientos personales no tienen cabida. Murmuraban que si Valeria tomaba el banco, lo llevaría a la quiebra en menos de un año, subestimando por completo su capacidad y preparación. Pero precisamente por eso su padre la envió a estudiar en el extranjero, para que pudiera hacerse cargo de sus negocios cuando fuera necesario, aportando una perspectiva fresca e innovadora. Una semana después del funeral de su padre, desafiando las expectativas y los rumores, Valeria asumió el control del banco. Con determinación, comenzó a implementar sus propias políticas, introduciendo cambios que reflejaban su aprendizaje y su visión para el futuro de la institución. Como era de esperar, esto no agradó a muchos empleados que, acostumbrados a las antiguas directrices, miraban con recelo las nuevas órdenes. Aunque no se atrevían a desafiar abiertamente a la nueva propietaria, seguían hablando de ella a sus espaldas, soñando con cambiar el liderazgo y revertir las transformaciones que ella comenzaba a implementar. Sin embargo, Valeria, consciente de los desafíos, estaba decidida a honrar el legado de su padre y demostrar que estaba a la altura de la responsabilidad que se le había encomendado. Sin embargo, Valeria no tenía intención de rendirse y actuaba según lo que consideraba correcto. A pesar de los desafíos y la atmósfera competitiva que la rodeaba, se mantenía firme, guiada por un sentido de deber y determinación.
desafortunadamente, no tenía un compañero en su vida en quien pudiera confiar plenamente. Esta soledad en la toma de decisiones hacía que sus días fueran aún más pesados. Sabía que sus competidores rondaban como tiburones hambrientos, ansiosos por arrebatar una parte de su negocio. Observaban cada uno de sus movimientos, esperando un error. «Está bien, vamos a ver quién aguanta», repetía Valeria como un mantra, tratando de fortalecerse contra las incertidumbres que cada nuevo día traía consigo. Lo más difícil para ella era no tener a nadie con quien compartir la carga de gestionar el negocio. Sentía que cada decisión recaía doblemente sobre sus hombros. Entendía que si tuviera un esposo a su lado, sus competidores no actuarían con tanta arrogancia, ya que el mundo de los grandes negocios siempre se había percibido como predominantemente masculino. Fue entonces cuando recordó las palabras de su padre sobre casarse con el hijo de un diplomático o el heredero de un político influyente. Estos recuerdos la hacían reflexionar sobre las elecciones que había hecho y los caminos que había decidido seguir. Pero ya era tarde para pensar en eso, y Valeria tuvo que enfrentar la realidad con la que se encontraba, aunque ciertamente necesitaba un apoyo confiable, especialmente porque gestionar varias sucursales del banco al mismo tiempo era agotador. Su agenda estaba siempre llena, con reuniones, análisis de informes y decisiones estratégicas que requerían su atención constante. Un día, poco antes de importantes negociaciones con socios de un estado vecino, una tubería de agua se rompió en la oficina del banco. El inesperado incidente amenazaba con perturbar no solo el entorno físico, sino también el orden de los procesos y negociaciones planificadas. El agua fría inundaba los muebles y equipos del banco, representando una amenaza de pérdidas considerables. Documentos importantes y equipos electrónicos estaban en peligro, y el tiempo para actuar era limitado. Valeria comprendió que era necesario actuar de inmediato, mostrando su capacidad para manejar crisis y tomar decisiones bajo presión. Fue en ese momento que notó un anuncio en el periódico de una empresa llamada Marido por una hora, que ofrecía servicios de reparación rápida, incluyendo servicios eléctricos e hidráulicos. Intrigada y un tanto desesperada por la urgencia de la situación, decidió llamar al número proporcionado, esperando que esta decisión inesperada pudiera, de alguna manera, aliviar el caos que se había instalado. Valeria marcó el número proporcionado y comenzó a esperar, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio mientras el tiempo pasaba. Sabía que cada minuto era valioso y que el daño potencial podía ser significativo. Afortunadamente, el empleado de la empresa, un joven llamado Javier, llegó puntualmente. Con una eficiencia sorprendente, evaluó la situación rápidamente, transmitiendo una calma que tranquilizó a todos en la oficina. La fuga de agua, aunque preocupante al principio, no causó daños graves a la oficina, gracias a la prontitud y habilidad de Javier. A pesar de no tener más de 25 años, el joven reparó la fuga en 5 minutos, manejando sus herramientas con destreza, lo que dejaba claro que era un maestro en su oficio. Hizo el trabajo tan rápidamente y con tanta competencia que el equipo de la oficina, aliviado e impresionado, no pudo evitar aplaudirlo, reconociendo su habilidad y profesionalismo. «Muchas gracias, eres un salvador», elogió Valeria el trabajo del joven, genuinamente agradecida por haber resuelto su problema tan rápidamente. «Eres amable, es solo mi trabajo», respondió Javier con una sonrisa humilde. Después de arreglar la tubería, estaba a punto de irse, recogiendo sus herramientas y preparándose para atender la próxima llamada. Sin embargo, un pensamiento interesante cruzó la mente de Valeria, una inspiración fugaz que la hizo dudar antes de dejarlo ir. Tenía una cena de negocios importante en los próximos días, un evento que prometía ser tan crucial para el futuro de su banco como cualquier reunión de junta directiva. Sus posibles socios asistirían con sus familias, creando un ambiente social que era tanto una oportunidad como un campo minado. Por otro lado, Valeria tendría que ir sola, lo cual sería altamente indeseable, haciéndola sentirse fuera de lugar a los ojos de sus colegas de negocios. Sabía que en su campo, las percepciones eran tan importantes como los hechos. Dirigir un negocio es un asunto delicado y a menudo parece un teatro donde cada uno tiene que desempeñar su papel. Y en ese momento, Valeria comenzó a considerar si Javier, con su actitud tranquila y profesional, podría desempeñar un papel inesperado en la noche de la cena. «Escucha, Javier, ¿podrías ayudarme con algo más?» No con reparaciones, sino algo diferente, Valeria preguntó con cautela, su tono de voz revelando que la próxima solicitud era inusual. «Ah, ¿qué sería?» «Las reparaciones son mi trabajo, es así como gano mi vida», respondió el hombre sorprendido, claramente confundido por el cambio repentino de tema.
Valeria fingió dudar por un momento, pensando si estaba tomando la decisión correcta y luego dijo, quiero que me acompañes a un evento. Será en un restaurante, es como una reunión de negocios, pero todos estarán con sus parejas y yo seré la única que va sola. Entonces, quiero que vengas conmigo. Explicó su dilema, esperando que él entendiera la importancia de esa solicitud no convencional. La sorpresa de Javier no conocía límites. Su rostro expresaba la confusión y el asombro de ser invitado a algo tan fuera de su rutina. «Wow, me siento halagado, claro, pero no soy el tipo de persona que querrías llevar a conocer a tus colegas de negocios. Solo soy un técnico y además, ni siquiera tengo un traje». Su voz denotaba una mezcla de vacilación y curiosidad sobre la inusual solicitud. Valeria sonrió, entendiendo sus preocupaciones, pero confiando en que su elección era la correcta. «Bueno, puedo ayudarte a resolver el problema del traje, si estás de acuerdo, claro. En cuanto al resto, todo saldrá bien, confía en mí. Solo necesitas sentarte a mi lado y disfrutar de la cena. Parece ser una persona agradable y eso es todo lo que necesito para la noche», afirmó Valeria con voz llena de confianza y una pizca de esperanza. Sabía que estaba pidiendo algo inusual, pero sus palabras llevaban el peso de alguien que sabía lo que estaba haciendo. «Entonces, ¿qué dices?». Lo miró, esperando ansiosamente su respuesta. Javier miró a los ojos de Valeria y se dio cuenta de que ella hablaba en serio. La sinceridad y la firmeza en su mirada lo hicieron comprender la importancia de esa noche para ella. Se dio cuenta de que, de alguna manera, su decisión no afectaría solo la noche en cuestión, sino que tal vez tendría repercusiones más grandes de las que podía imaginar. «Bueno, si realmente es como dices, entonces acepto. Después de todo, ¿qué tengo que perder?». Javier respondió, después de un momento de reflexión. Internamente, sintió una mezcla de curiosidad y emoción al decidir embarcarse en esa inusual aventura junto a Valeria. El ánimo de Valeria mejoró notablemente después de la confirmación de Javier. Ahora no se sentía tan sola, sabiendo que no tendría que enfrentar sola la mirada crítica de los participantes en la cena de negocios. No es que ella tuviera sentimientos particulares por Javier, pero había algo en él, tal vez su calma o la forma en que manejó la inesperada fuga de agua, que transmitía una sensación de seguridad. El tiempo voló mientras se preparaban para el encuentro. Valeria se encargó de todos los detalles, desde comprar el traje hasta dar instrucciones sobre cómo debería comportarse durante la cena. «No te involucres demasiado en la conversación, pero tampoco te quedes callado todo el tiempo. Por supuesto, trata de no hablar sobre economía ni nada por el estilo, porque lo notarán fácilmente», orientó. Su voz era firme, pero había un toque de amabilidad, como si fuera consciente de lo extraña y potencialmente incómoda que podría ser la situación para Javier. Quería asegurarse de que se sintiera parte del plan, no solo un adorno en la mesa. Javier escuchó en silencio, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando llegó la hora acordada, llegaron juntos al restaurante. Al bajar del coche, Javier, galantemente, tomó la mano de Valeria y la condujo al interior del restaurante. Allí, los invitados de Valeria del estado vecino ya los esperaban, ya que habían llegado media hora antes. Además de ellos, estaba presente Ramón Dixon, el vicepresidente de Valeria. Inmediatamente se dio cuenta del ardid, reconociendo que la hija del banquero había traído a un impostor. Ramón reconoció a Javier como el fontanero que recientemente había reparado la tubería en la oficina. Pocas personas sabían que Ramón llevaba mucho tiempo soñando con convertirse en el único propietario del banco en el que comenzó a trabajar cuando el padre de Valeria aún estaba vivo. Sin embargo, Miguel Nelson finalmente se convirtió en un empresario exitoso, mientras que Ramón siguió siendo un empleado asalariado, aunque con un salario significativamente más alto que el de otros empleados. Así que esto es lo que la anfitriona planeó para esta noche, pensó Ramón con una sonrisa maliciosa, compartiendo sus sospechas con los invitados de Ohio, quienes asintieron en acuerdo. Los empresarios, acostumbrados a intrigas y maniobras en los negocios, claramente se mostraron intrigados y hasta divertidos con la situación. Encontraron la historia del fontanero disfrazado bastante cómica, un alivio bienvenido en medio de la tensión de los negocios. Para ellos, era otra noche de estrategias y manipulaciones. Además, tenían su propio plan astuto para llevar al banco de Valeria a la quiebra a través de una serie de negocios fallidos. Era un plan secreto, meticulosamente orquestado, y solo un grupo selecto de personas conocía los detalles cruciales.
Burlándose abiertamente de Valeria y de su acompañante de la empresa, marido por una hora, los empresarios malintencionados le entregaron a Valeria un contrato en el que hábilmente escondieron varias trampas, disfrazadas entre términos técnicos y cláusulas complicadas. Para ser justa, Valeria no era ingenua y tenía una mente aguda para los negocios. Después de todo, era hija de un renombrado banquero. Sin embargo, quizás debido a la apariencia confiable de sus socios o a las bromas inoportunas de Ramón, que la distraían con su retórica encantadora, no notó las amenazas ocultas en el contrato. Su mente estaba parcialmente centrada en mantener una imagen digna junto a Javier, asegurándose de que su presencia no levantara sospechas. Ya estaba a punto de firmar el acuerdo desastroso, su bolígrafo suspendido sobre el papel, cuando Javier agarró su codo y la atrajo suavemente hacia él. Había una urgencia discreta en su toque, una preocupación genuina que hizo que Valeria vacilara. No firmes esos papeles. Quieren engañarte. Hay varios puntos peligrosos en este contrato. Pueden no ser obvios para quienes no tienen experiencia, pero están diseñados para llevarte a la bancarrota, susurró Javier, su voz cargada de certeza y una claridad que cortó la niebla de distracciones alrededor de Valeria. Demostró una percepción aguda y una comprensión que ella no esperaba, pero que en ese momento era exactamente lo que necesitaba. Valeria miró a Javier, sorprendida y con un toque de incredulidad. ¿Cómo sabes esto? ¿No eres solo un fontanero?, preguntó, su voz mezclando admiración y curiosidad. Javier sonrió, una sonrisa que contenía trazos de sabiduría y misterio, pero no respondió directamente a la pregunta de Valeria. En cambio, se centró en el contrato, señalando los puntos peligrosos con una precisión que sorprendió a todos en la mesa. Los socios de Ohio lanzaron miradas de desprecio a Ramón, sus expresiones cambiando de confianza a incertidumbre. Sus miradas transmitían una sola pregunta: ¿a quién trajiste? ¿Quién es él y por qué este fontanero sabe más sobre economía que la dueña del banco? Pero Ramón no tenía respuesta para esas preguntas incómodas. Parecía tan sorprendido como todos los demás, incapaz de comprender cómo ese joven, que debería estar allí solo como fachada, demostraba una comprensión tan profunda de los negocios. Una vez que las negociaciones fracasaron, el ambiente en el restaurante se volvió tenso y incómodo. Ya no había razón para quedarse allí, con miradas de desconfianza y conversaciones susurradas llenando el aire. Los empresarios de Ohio intentaron disfrazar la situación como una broma, un intento patético de salvar lo que quedaba de su dignidad, pero Valeria no creyó una palabra de lo que dijeron. Ella veía a través de sus máscaras, reconociendo la decepción en sus ojos. Ramón permaneció sentado, abatido, evitando el contacto visual con los demás. La derrota era evidente en cada línea de su rostro y parecía más pequeño, menos imponente que cuando comenzó la noche. La noche que prometía ser un teatro de manipulaciones y estrategias se había convertido en un escenario de sorpresas y giros inesperados, gracias a la intervención inesperada de Javier. Los empresarios, a quienes Ramón recientemente les había prometido ayuda para tomar el banco de Miguel Nelson, salieron con la cabeza baja, sus esperanzas de manipulación y control derrumbadas como un castillo de naipes. La confianza que mostraban previamente se desvaneció, reemplazada por un silencio pesado y reflexivo. Ya afuera, bajo el cielo nocturno que parecía observar silenciosamente los eventos del día, Valeria decidió repetir la pregunta a Javier, movida por una curiosidad que ya no podía contener: ¿cómo sabes tanto de economía? ¿Estudiaste algo específico? Javier pareció un poco incómodo por un momento, como si el pasado que intentaba dejar atrás de repente se le hubiera presentado. Luego, con un suspiro que llevaba consigo historias no contadas, reveló: estudié en Harvard Business School, pero nunca terminé el curso debido a un incidente. Una vez, defendí a una joven que estaba siendo acosada por matones. Tal vez exageré un poco en la defensa y los lastimé más de lo que debía. Estaban bien, por supuesto, pero uno de ellos era hijo de un empresario influyente. Su familia llamó a la policía y, mientras demostraba mi inocencia, fui expulsado de la universidad. Las palabras de Javier estaban cargadas de una melancolía silenciosa, un recordatorio de un tiempo en el que la justicia y la injusticia parecían caminar juntas. Valeria expresó su pesar con la mirada, sentimientos de simpatía y respeto mezclándose en sus ojos. «Pero podrías volver y terminar tu carrera». «¿Por qué renunciaste?», preguntó Valeria, su voz baja, casi un susurro, como si temiera perturbar el delicado equilibrio de esa confesión. Javier sonrió y negó con la cabeza, un gesto que transmitía tanto resignación como aceptación. En ese momento,
mi madre enfermó gravemente y todavía había todos los gastos legales. Las prioridades cambiaron y el peso de la responsabilidad cayó sobre mis hombros. Así que decidí trabajar como fontanero. Fue en ese momento que Valeria entendió toda la historia, la complejidad del hombre frente a ella. Las motivaciones de Javier eran claras y tenían una explicación lógica, pintando el retrato de un individuo cuya vida había sido moldeada por circunstancias difíciles, pero que, a pesar de todo, permanecía firme e íntegro. Reconociendo a Javier como un valioso empleado potencial e impresionada por su perspicacia en los negocios, Valeria decidió que era hora de un cambio radical. Así que al día siguiente, tomó una decisión firme y despidió a Ramón, cuyas acciones habían demostrado no estar alineadas con los valores y la integridad que ella buscaba para su banco. Reemplazándolo por el ex fontanero, Valeria abrió un nuevo capítulo tanto para el banco como para Javier. El nuevo salario de Javier era al menos 3 veces mayor que el que ganaba en la empresa de servicios, un cambio que reflejaba no solo la confianza de Valeria en sus habilidades, sino también la gratitud por la lealtad y honestidad que había demostrado. Con la ayuda de Valeria, la madre de Javier fue tratada en una de las mejores clínicas del país. Esta generosidad no solo devolvió la alegría de vivir a la desdichada señora, sino que también fortaleció el vínculo entre Valeria y Javier, creando una asociación basada en el respeto mutuo y la gratitud. Con el tiempo, Javier, respaldado por Valeria, reanudó y completó sus estudios en Harvard, logrando el sueño que alguna vez parecía irremediablemente perdido. Su graduación no fue solo un logro académico, fue un testimonio de su determinación y del inquebrantable apoyo de Valeria. Algún tiempo después, su competencia y dedicación lo llevaron a convertirse en el director de una de las sucursales más grandes del banco de Valeria Nelson. Entre los pasillos del banco y en las reuniones de negocios, circulaban rumores de que había florecido una relación apasionada entre los dos jóvenes. Decían que la admiración mutua y el respeto habían dado paso lentamente a sentimientos más profundos, y que esto eventualmente los llevaría al matrimonio. Si eso era cierto, solo el tiempo lo diría. Por ahora, todo lo que podemos esperar es que la vida de Valeria y Javier, entrelazada por eventos inesperados y giros del destino, esté llena de momentos agradables que valorarán para siempre, un testimonio vivo de que a veces las circunstancias más improbables pueden llevar a los finales más extraordinarios.